Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, un compañero, un periodista que ha acompañado no solo a mí en lo personal como a muchos periodistas, sino a muchos lectores y lectoras de este país por su gran trazo, por su enorme capacidad de ironía y de síntesis informativa, y que en estos momentos él está encabezando una exposición en el Complejo Cultural Los Pinos. La exposición se llama El Hombre de Negro y otros cartones políticos. Los 10 sexenios de caricatura política del maestro Elio Flores, que tenemos aquí con nosotros. Elio, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Genaro. Esta es una entrevista que además se transmite en todos los medios públicos mexicanos, en el Canal 14, en el 11, en el 22, y creo que ahí es donde todos realmente te queremos muchísimo. Y gracias. Para mí también es un gusto porque mi primera pregunta tiene que ver con este asunto de Los Pinos. ¿Tú te hubieras imaginado tener una exposición de tu trabajo tan incisivo, tan crítico, sobre todo sobre el poder presidencial y sobre el poder político en México, en este lugar que fue el símbolo de la opacidad y de la exclusión del poder presidencial frente a México? ¿Qué te dice eso? No, por supuesto que no. Y menos que se llamara la Sala Miguel de la Madrid. Ah, en la Sala Miguel de la Madrid. Sí. Yo quería otra que se llamara Carlos Salinas, pero ya no hubo chance. Ese estuviera genial, ¿no? Pero no hay. No hay, creo. ¿Alguna cabaña de Vicente Fox te hubiera gustado? Fíjate que originalmente se iba a montar ahí en una de las cabañas esas de Martita Sagún. De Martita Sagún y Fox. Pero después hubo cambios por los horarios y por los espacios también de la sala. Sí. Y se cambió al interior porque las otras estaban un poco ahí en el jardín. Esta revisión de 10 sexenios que te han tocado como periodista, como cartonista, después de hacer toda esta revisión, ¿cuál es tu reflexión principal sobre estos periodos? Sobre el que está terminando. En comparación Sí. con los 10 o incluyendo a en todos los sexenios, ¿hay algo diferente? Bueno, yo pienso que hay mucha diferencia. Sí. Hay mucha diferencia. Y bueno, en el periodismo, ahí lo notamos. Ahí lo notamos mucho. Bueno, yo lo noto mucho, empezando por lo de la censura. Sí. A mí me tocó todos los periodos anteriores en donde batallar contra la censura era cosa de todos los días. Variaba un poquito de sexenio a sexenio, pero era lo mismo. Sí. Y ahora de repente me llama la atención que una de las críticas que más le hacen a AMLO es que es un dictador y que censura mucho a los opinadores estos de derecha, pero eso hasta me da risa cuando lo escucho porque, pues claro que ellos vivieron esto de la censura de manera diferente en otros sexenios, ¿no? Claro. Estaban del otro lado de la barrera, entonces Eran parte del no poder. tenían ese problema. Así es. No tenían ese problema de la censura porque pues ni modo que les fueran a censurar sus elogios. Exacto. Aunque muchos se pasaban de la raya. Digo, exageraban, ¿no? ¿Cómo era la censura? ¿O qué anécdotas tienes de episodios difíciles en donde tú, no sé, me imagino que o te pedían que cambiaras un cartón o simple y sencillamente no se publicaba? ¿Cómo era el mecanismo? Pues simplemente no se publicaba. No se publicaba. Y claro, yo pedí explicaciones, pero siempre me daban las razones más absurdas. Sí. Que porque no se parece la nariz que al personaje, que porque una vez me acuerdo, por ejemplo,
Fidel Velázquez era de los personajes en su época Sí. muy socorrido por los caricaturistas, Sí. porque no pasaba nada si lo criticabas. Entonces, pues ahí los... ¿Por eso se dibujaba tanto a Fidel Velázquez? Pues, pues más que, sobre todo los que elogiaban al gobierno, Ok. porque ahí podían censurar y el gobierno no les decía nada. Claro, el presidente intocable, Exacto. pero, por ejemplo, Fidel Velázquez o algún otro funcionario por ahí de los de segundo o tercer nivel, pues sí lo criticaban, pero los que no éramos de ese equipo, pues lo hacíamos de vez en cuando, porque, no sé, yo tengo la experiencia de que hacerlo todos los días es contraproducente, Así es. pierde efecto el cartón. Eficacia. Sí, eficacia y ya hacerlo todos los... Como ahora los cartones que hacen contra López Obrador, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días. Ya no tienen ni la manera de criticarlo. Inventan la mayoría de las veces. Así Entonces, los que criticaban antes a Fidel Velázquez, pues era muy cómodo, ¿no? Claro. Incluso una vez supe que a un grupo de caricaturistas, porque había una sociedad de caricaturistas, creo que todavía la hay. Sí. De derecha, ¿no? O eran de todo, o progresistas. Al principio éramos de todo, Ok. pero eso al poquito tiempo cambió de rumbo porque pues, la gran mayoría eran de derecha y las acciones a lo que se dedicaban eran cosas muy, pues yo digo que no tenían que ver con los caricaturistas, más bien con políticos, porque a cada rato tenían o había desayunos o comidas con Políticos. funcionarios. Sí. Y entonces ahí iba toda la bola y la fotografía. Ellos decían que ellos invitaban al funcionario, pero el que pagaba todo pues era el funcionario, ¿no? Exacto. Él era el que, al final de cuentas... Como funcionaba el Club Primera Plana, ¿no? Sí, Que el Club Primera Plana, que era el club de los supuestamente mejores periodistas de las primeras planas de los periódicos, era mejor conocido como el Club Primero Lana, ¿no? ¿Te acuerdas? Ríos decía en alguna conferencia, incluso lo escribió, que habían 3 intocables. Es decir, que la censura siempre operaba si tocabas al presidente de la República, a la Virgen de Guadalupe o a la Santa Iglesia Católica, por decirla, o había otro elemento más. Yo creo que no sé dónde ubiques tú la fecha, pero la desacralización de la figura presidencial se aceleró de 2000 a la fecha, es decir, desde Vicente Fox hasta López Obrador. sí. ¿Tú crees que todavía hayan figuras intocables? Pues en este sexenio no creo, al menos yo no la he visto. Y si la hay es más bien autocensura. Sí. Pero, por supuesto, El ejército, perdón. El Ándale. ejército era el tercer elemento. Sí, sí, exacto. Era La ya me acordé, Virgen. era el ejército, la La Virgen de Virgen. Guadalupe y el presidente de la República. Ajá. El ejército, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, todavía sigue siendo un tema delicado. No digo que lo censuren, pero sí, yo ya estoy en retiro, ¿no? Así es, Pero así es. todavía me tocó que el ejército sí siempre como que es de los poderes que no admite censura y que No le gusta la lo crítica. consideran falta de respeto a su uniforme, qué sé yo. Tú hiciste un gran cartón, me acuerdo mucho, que a mí me impresionó porque era una síntesis maravillosa. Decías 4T y había una herida, que era el papel del ejército en Ayotzinapa. Sí, Ese cartón se publicó en el Universal. sí. Te
¿Alguien te censuró? ¿Alguien te presionó? No. Al contrario, porque era una crítica a la 4T. No fuerte ni mentirosa ni nada, sino Era era mi tu punto de vista. manera de pensar y además no eran insultos, no era nada, era pues lo que uno piensa o lo que muchísimos Así es. mexicanos pensamos. Ahora, criticar al presidente ya no es motivo de censura para los cartonistas, Helio. No. Al menos yo la siento muchísimo menos. Bueno, no la siento menos, sino simplemente no hay. Sí. Y bueno, todos nosotros sabemos cómo está la prensa actualmente. Al contrario, pienso yo como que alientan Sí. cartones contra el presidente. Porque si no, si hubiera sido otro presidente ya hubieran fusilado no sé cuántos caricaturistas. pero no. Acordémonos, son 10 sexenios. Tú has estado en ejercicio profesional, o te estuviste en ejercicio profesional 10 sexenios. De tu experiencia o de tus recuerdos, ¿cuál sientes que fue el más censurador? ¿Díaz Ordaz, Echeverría o Salinas? Díaz Ordaz a mí me tocó muy poquito. Sí. Es más, en la prensa no publicaba yo entonces. Ah, ok. Publicaba, pero allá en el periodiquito de Jalapa, donde empecé, pero además ahí también llegaba la censura. ¿Hasta ese periódico? Sí, hasta allá también, no, era intocable. Pues sí, toda la prensa, ya ves lo que se publicó del movimiento estudiantil y de la matanza de Tlatelolco, nada. Así es. Una vez, me acuerdo que me pidieron un cartón o algo que hubiera yo hecho del 68. Pues no tenía yo nada, pues si no había Es más, hice algunos cartones, pero nada más para probar, pero ya al segundo me di cuenta de que era inútil, porque de eso no publicaban absolutamente nada. Imagínate que el cartón en negro de Abel Quesada, que se volvió icónico porque todo lo demás era silencioso, era silencio, ¿no? Sí, y hasta eso era un cartón medio, pues no era muy claro. Ambiguo. Ambiguo, sí, exacto, porque Sí. pues decía algo de que no se repita más. O Exacto, algo así. nunca más. algo Nunca así. más. Pero bueno, ahí los muertos habían sido los estudiantes. Así es. La Así es. masacre era contra de ellos. Y los militares que hubo, los mataron los mismos del batallón Olimpia y los estudiantes no iban armados. Sí, sí. Entonces, ese cartón sí, a mí siempre se me ha hecho ambiguo, pero hasta eso, ese salió publicado. El sexenio de Echeverría, un presidente, como dicen algunos o decían algunos, todoterreno, es decir, estaba en todos lados, Sí. hablaba todo el tiempo, era además muy caricaturizable porque además tenía frases pues arriba y adelante y todo este asunto. Sí. ¿Qué tan fácil o difícil fue ese sexenio para el cartón político? Pues era fácil en el sentido de lo que mencionas tú, de los temas, pero difícil por la censura. Como te decía, la censura la practicaban los directores de los periódicos. Esos no podías, digamos, ese era el primer filtro infranqueable porque ya tenían como tarea o como fórmula, no, nada contra el presidente. Entonces, aunque el cartón fuera disfrazadito o algo, claro, no eran elogios ni mucho menos para el presidente, Sí. pero no salían. Es más, en la época de Salinas, me acuerdo que yo en esa época, pues creo que todavía hasta lo último, me daba por pintar personajes pelones, o sea, Sí. sin cabello y así nada más. Pero así ponía yo todos. Ese era tu Sí, símbolo. era mi sello. mi estilo de ese momento. Bueno,
pues una vez me acuerdo que a un cartón donde salía un pelón de esos, le pusieron pelo. Así ¿En la redacción del la, periódico? con la pluma estilográfica y así de esas Bic. Sí. Ahí, bueno, no quiero ser comerciales, pero de esas baratas que utilizan siempre, Le pusieron pelo. le pusieron pelo. Claro, así, nada más unos cuantos pelillos. Y yo lo vi publicado y dije, órale, y eso, se les ocurrió ponerlo. Fíjate, esa es una total falta de respeto para el autor. Así es. Pues es como si en a un texto Le alteres. de los textos editoriales le cambian una frase o algo así de lo que está diciendo, se lo pongan al revés. Exactamente. Entonces, bueno, ahí no era yo no me refería ni siquiera a eso. Pero era la idea de no ofender sí, al presidente. en lo más mínimo. Era esta cosa de, sí, de los que iban pensando en función del poder y eran Sí. los editores, ¿no? Sí, en otra época me estaban censurando un cartón porque puse a Cartens muy gordo. A Cartens muy A gordo. Cartens muy ¿Y cómo gordo. querían que lo pusieras? Yo no sé, pero yo fui a protestar y me dijeron eso, es que lo pusiste muy gordo. Y le digo, entonces, ¿cómo lo pongo para que se parezca? No, dicen, es que es una enfermedad. Pues sí, es una enfermedad. Yo no estaba criticando la Su gordura, así es. Eso no, a mí nunca me ha gustado criticarla. Por ejemplo, a Salinas no me gustaba criticar sus orejas. Así es. Se las ponía yo grandes porque si no, no se parece. Eso es algo que caracteriza mucho tu trabajo, Elio Flores, y creo que es algo que deberían revisar muchos jóvenes cartonistas, moneros, ilustradores. Nunca ofendías en términos discriminatorios a ningún personaje, ya fuera político, ya fuera eclesiástico. Lo que tenía tu trazo y tiene tu trazo es una precisión impresionante para reflejar la expresión y la frase incluso que sintetiza una situación, ¿no? Pues eres muy amable, Genaro, pero sí, yo he procurado no irme por las cuestiones físicas, Sí, aunque se prestan mucho y el origen de la caricatura es la exageración y eso de los rostros. Pero algunas veces la tentación es muy grande y además también pues es para que se parezcan más, ¿no? sí, Pero el tema o de lo que estás hablando no se refiere a eso. sí. No se refiere a eso, sino a su actuación, a lo que hicieron, a lo que dijeron, pues a eso, ¿no? A sus decisiones todas Sí. autoritarias o ampulosas, ¿no? Sí, pero los detalles físicos o algo, pues luego los pone unos flaquitos porque así, pero no es para criticar eso o Fíjate que cuando me inicié en la caricatura allá en Jalapa, Sí. todos los monos los ponía yo descalzos. Todos los que hacía yo en mi caricatura, el gobernador, el presidente municipal y así gente de la ciudad, descalzos siempre a todos. Sí. ¿Por qué? Yo decía que porque me costaba más trabajo hacer los zapatos. Pero la verdad se me ocurrió nada más así, ponerlos descalzos. Y a los lectores les gustaba mucho. Claro. Les gustaba mucho. ¡Ay, qué bien que! Luego con el tiempo fui cambiando y ya no los ponía yo descalzos porque pensé que ya no era adecuado, porque además eso te limitaba en otros temas o en algo que no tenían que ver con los pies, o que tenían que ver con los pies, pero si a todos los ponías descalzos, pues ya no había manera. Entonces yo lo vi como una limitación y dejé de hacerlo. Pero los pies de Elio Flores o de los cartones de Elio Flores se volvieron tu sello. Pues sí. Era lo que distinguía. En esa época sí, pero además pensé otra cosa, digo, cuando uno empieza
anda uno desaforadamente buscando un estilo. Sí. A mí era lo que me preocupaba al principio y es más, llegué a caer en exageraciones y cosas absurdas para buscar un estilo y hacía yo monos, bueno, en fin, las exageraciones más grandes que te puedas imaginar, eso lo hacía yo. Exacto. A mí eso me sirvió mucho porque fíjate, me fui dando cuenta que el estilo no es eso. El estilo de un dibujante no es eso, no es buscar una... Es como la pintura. Así es. Mientras más sencillo, más Hay una pintora contundente. que pinta en todos sus cuadros una manzana y entonces dicen, pues si hay una manzana, es de fulana. Y yo digo, eso no es estilo, eso es buscar el estilo artificialmente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hubo lectores cuando los pintaba yo descalzos y dejé de hacerlo que me reclamaban. No, que a mí me gustaban mucho. Yo tenía un hijito que tenía los pies igualitos a los que tú pintas. Era divertido, pero era limitante y bueno, pues, Así es. como te digo, esa búsqueda desaforada de estilo, pues fue quedando atrás y ya luego te das cuenta. Bueno, yo una vez leí por ahí en un libro de arte o de pintura, no me acuerdo, o de arquitectura, por ahí leí que decía una frase que de momento no la entendí y era, el estilo es el hombre. Exacto. Y yo no la entendía y decía yo, bueno, ¿cómo? Pero poco a poco la fui entendiendo y es clarísima y además, pues eso es el estilo. Ahora Como tú eres, eso es. El estilo es la persona, digamos, Exacto, o la mujer exacto. también. No tienes que andar fingiendo algo ni en tu letra, Exacto. ni en cómo hablas, ni en cómo dibujas. Exactamente, exactamente. Vamos a un corte, Claro. Helio. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Seguimos en esta charla muy agradable y espero que podamos abundar más con Helio Flores. El pretexto, porque siempre hay que buscar un pretexto, aunque la plática se da naturalmente, es esta exposición que además los invitamos a que vayan a verla, los 10 sexenios del cartón político, que se titula El hombre de negro y otros cartones políticos. En varias entrevistas, Helio, has reflexionado sobre estas dos características que generalmente han cruzado al cartón político en México. O el buen dibujo, que generalmente, sobre todo en el caso de muchos cartonistas de derechas, como fue el Chango García Cabral, no se combinaba necesariamente con un buen texto, es decir, con algo duro, contundente. Y el texto muy crítico, que generalmente no es acompañado con un buen dibujo, como fue muchos años el caso de Ríos, cuyos trazos eran muy sencillos, pero sus textos eran muy críticos. ¿Crees que todavía sigue siendo válida esas dos grandes características para analizar el cartón político? Pues yo creo que sí. Aunque es difícil encontrar el límite entre una cosa y la otra, Sí. pero vaya, las dos cosas existen, pero donde una ya pierde su nombre y la otra también, eso ya es difícil decirlo. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Abel Quesada, Sí. él pues tenía un estilo, digamos, de todo su cartón en donde lo que valía ahí era el texto y lo que él escribía, es más, escrito así en un lado. Sí. Y ya sus bonitos clásicos ya hacían alguna chistosada y ya con eso era suficiente. Sí. Pero los bonitos era como complemento del texto. No era lo esencial. Y claro,
en sus monos tenía también ya un estilo, el estilo de sus monos como eran, ¿no? Sí, Y sus personajes que se volvieron pues muy conocidos. sí, sí, sí. Pero Ríos, el maestro Ríos él, bueno, cuando hacía nada más cartón, sí, hacía un cartón muy crítico y muy, pues, elemental en el dibujo. Sí, sí. Fíjate, entre paréntesis, cuando yo inicié a hacer caricatura, todos los caricaturistas eran de derecha, porque o gobierno ¿Todos? o gobernantistas. Sí, no, La gran yo mayoría. yo no veía que hubiera cartonistas de izquierda. Sí, sí, sí. Ríos fue el primero que yo vi. Y lo estaban publicando pues en la revista Siempre y no sé. Entonces, ¿Ya publicaba Los Agachados y Los Supermachos? todavía no. No era, Todavía no era no. el autor de historietas. sí, Ujú. sí, sí. Es que a eso voy después, porque Sí. primero hacía su cartón político y pues era conocido su estilo de dibujo y también pues su crítica. Sí. Pero más adelante ya su crítica se convirtió en algo didáctico. Se volvió un gran divulgador, ¿no? Sí, exacto. Y ahí fue donde surgieron sus historietas, Sí. en donde pues la crítica estaba sugerida, nunca dejó de existir, pero estaba sugerida, no estaba así directamente como en un cartón, sino en la trama de la historieta y el argumento, ahí estaba la crítica, y claro, también en los personajes, ¿no? Pero, pero sí era a mí se me hace que era un gran historietista, porque, y como tú dices, divulgador, Sí. cosa que a algunos caricaturistas nos falla. Mucha ¿Por gente de la Facultad de Ciencias Políticas donde yo estudié sabían o estudiaban marxismo a través Sí, de el Marx para principiantes de Ríos. Y ni qué hablar, no sé si lo sepas, un día me dieron las cifras. La panza es primero, de Ríos, La panza es primero, se volvió o se ha vuelto uno de los libros más vendidos en la historia de los libros mexicanos, ¿no? sí, porque Que además además tiene son libros reediciones. baratos. Son Y era libros muy barato. ¿Nunca te tentó la historieta, hacer libros de historieta con personajes y tramas o temas, como en el caso de Ríos? Pues sí, sí, sí me tentó y de hecho hice, en la Garrapata empecé a hacer El Hombre de Negro, que era una historietita Ah, ok. pequeña. Pero fíjate, de manera involuntaria, porque yo pienso que eso uno no lo... ¿Qué más me hubiera gustado que seguir el camino de Ríos? Porque se me hace muy efectivo y pues lo que al país le hacía falta y pues cuando él sacaba sus historietas, creo que empezaron desde el 70 o algo así, sus primeras historietas. Entonces, en esa época, como tú dices, muchos de sus libros eran lecciones para mucha gente. Así es. Yo tenía en esa época una hermanita, digo porque luego creció, que estaba en la secundaria Sí. y una vez le encargaron, pues se hablaba mucho de Vietnam, y Así le es. dijeron, a ver, hagan un trabajo sobre la guerra de Vietnam y qué es lo que está pasando ahí. Y yo recién había visto un libro de Ríos que hablaba de Vietnam. Y es muy claro ese Sí. libro, me acuerdo. Y entonces le dije, mira, bueno, siguen siendo libros y Folletes. pero delgados y Así fácil es. de ver y eso, Y de leer. y de leer. Y le digo, mira, estúdiate un poquito esto y verás. Y entonces hizo su trabajo basado en eso. Sacó 10 Sacó 10. Así es. en eso para hablar de lo que era la guerra de Vietnam. Adquirió una información. Porque además gracias a Ríos era Ríos. enciclopédico.
Es decir, Sí. no había tema de la cultura en general, la religión, bueno, venía de una formación religiosa y se revela ante esa formación y también una formación de pues, política y económica muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, esa pasión por divulgar y sintetizar muchos conocimientos Y complejos, ¿no? hacerlo fácil Hacerlo de fácil. lectura. Que, así como su dibujo, parece lo más Sí. fácil, pero en realidad son años de Sí, llegar a esa y síntesis, además es gracioso, Sí. son atractivos sus dibujos. Hay un humor muy mexicano también, ¿no? Sí, 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 y sus personajes, ni se diga. Dices que a partir de Ríos tú empiezas a identificar quizá al primer gran monero, cartonista, caricaturista de izquierda en el país. Pero luego viene la generación tuya con Naranjo y con otros, ¿no? Es decir, en la época post-68, digamos que de Echeverría hasta Fox, los mejores cartonistas sí venían de la parte de la izquierda, ¿no? Sí, cómo no. Siguen siendo Siguen siendo. todavía. ¿A Pero- quiénes mencionarías en este caso? ¿Al Fisgón, al Monero Hernández, a Rapé o A Helguera, a Helguera, que falleció. que ya se nos fue, se nos adelantó? Sí, muy bueno Helguera. Este, muy poquitos. Hay por ahí algunos un poquito, este, Perdidos. pues sí, un poco ocultos, o sea, no publican en grandes revistas o periódicos Sí. y que tienen buenos cartones. Me he fijado yo, por ejemplo, hasta Rodríguez, que publica creo que en Sucesos, pero cada Así es. mes o no sé cuándo. Muy buen Este, muchacho. Además, mezcla En lo Oaxaca digital. está Darío, un caricaturista muy bueno. Pero son de izquierda. Hay un yucateco Pero- que se llama Tony Peraza, no sé si lo ubiques. No, fíjate. En el diario de Yucatán, que es muy bueno. Y hay distintos en el interior de la República. Pues sí que no está muy difundida su obra, pero que ahí van y ahí van porque cuesta trabajo. Sí. Pero también es muy difícil venir a publicar a la Ciudad de México y en medios nacionales. Entonces, eso, bueno, eso siempre ha sido difícil, pero pues el camino es difícil. Sí. Entonces, pues están ahí un poquito medio escondidos, pero ahí están macheteando y haciendo lo suyo. Y, ¿Crees que lo digital, las redes sociales, Twitter, Facebook, ahora TikTok, hayan facilitado o han perjudicado la labor del cartonismo y de la caricatura? Pues yo pienso que es un arma de dos filos. Por un lado la han facilitado y por otro, a mi manera de ver, como que la han perjudicado porque pues la caricatura se ha vuelto fácil hasta cierto punto. Ya dibujan ahí en la pantalla, no sé cómo se llama, ahí hacen sus dibujos, ahí los colorean, ahí los agrandan, los deforman, en fin, por ese lado es muy fácil, Sí. pero al mismo tiempo, pues los moneros se vuelven, como los niños cuando con la computadora ya Sí. les dices, a ver, 7 por 8 y se van a la computadora, 56. Sí. O no sé cuántos sean, son 56. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya no Ya no se hay un saben las proceso del tablas, pulso, ya, ¿no? sí, ya no Ya sabes. cada vez menos escribe uno en letra manuscrita o en script, ¿no? Exacto. Y ya todo ahí en la computadora y con el dibujo igual y sobre todo con los colores, hay miles de colores diferentes, entonces
pues, pues cualquiera se vuelve loco con eso. Entonces yo me fijo, hay caricaturistas que a su trabajo le echan todos los colores que encuentran. Sí. Bueno, no todos porque son muchísimos más, pero sí, su cartón parece una muestra Un arbolito de Navidad. ajá, de colores. Entonces, y así son muchos. Y yo digo, bueno, a mí no me gusta porque te digo, se pierde un poco la individualidad y el estilo, que a mí se me hace tan importante. Ahí se pierde todo y aparentemente es fácil. Es fácil también para mandar tu trabajo al periódico. Claro. Porque ya no tienes que ir al periódico a entregar tu original todos los días. Y porque ya cada vez hay menos periódicos de circulación masiva y muchos apuestan a la ilustración o al cartón en revistas digitales o en sitios digitales, ¿no? Sí, sí. ¿La tentación de digitalizarte no te entró? Es decir, de que hicieras dibujos o cartones para los sitios digitales. No, no. Nunca. Pues tenía yo la tentación, pero yo soy poco experto en esas técnicas. Sí. Todavía hasta la fecha para usar el teléfono, ahí me pierdo. Pero eres muy buen tuitero. Es decir, Sí, yo observo bueno. que te gusta revisar la conversación en Twitter, que además, desgraciadamente, Twitter ya se volvió cada vez más de derecha, ¿no? Sí, pero fíjate, yo precisamente entré a Twitter en 2015. En el 15. Tarde, porque yo veía que ya todos mis compañeros, todos estaban ahí y ya todos, yo no entraba. Y eso le pasó, por ejemplo, por otras razones, a Rius, a Naranjo Así y a es. otros, que ya no les tocó nada de eso. Así es. Pero la razón principal por la que yo entré ahí fue porque en el periódico me censuraban, entonces el cartón que me censuraban lo subía yo a Twitter. Ah, qué maravilla. Y ahí los empecé a subir. Ya después subí todos, los Sí. censurados y los no censurados, porque me di cuenta que ahí hay un público que no hay en el periódico. Exactamente. Y por otro lado, en el periódico nunca te enteras la reacción del lector. Y en Twitter sí. En Twitter sí. Sí. Ahí inmediatamente te ponen que eres un vendido o eres un chayotero, sí. Y en el periódico no, porque en el periódico Sí, no hay nunca feedback. hay ese diálogo. No hay retroalimentación. No Sí. hay esa parte tan necesaria Sí. para los cartonistas, ¿no? Y, Para cualquiera. y así me pasé yo la mayoría de los años de mi trabajo sin saber nada qué opinaba el lector. Pero has sentido que, me imagino con mucha gente que te admiramos, el seguimiento de tu trabajo, ¿no? Sí, últimamente sí, te digo, pero sobre todo yo creo que se acentuó eso con el Twitter, porque ahí es donde más he recibido ese contacto y ese intercambio de opiniones y Y de juicios. sí, 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 y pues hasta las críticas esas violentas y eso pues, también forman parte de eso, ¿no? ¿Tú aguantas? Pues sí, claro, claro que algunas son exageradas y Así es. que basadas en mentiras y Insultos. de insultos y eso. Pero yo digo, si Andrés Manuel ha soportado toda su vida de eso, toda su vida, pues ¿qué te cuesta ahí un cachito de eso? Exactamente. No es para morirse, pero sí hay algunos que sí te da coraje lo que dicen, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a un corte, Elio Flores. Vamos a un corte y regresamos en la última parte de nuestra conversación. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en esta charla con el maestro Elio Flores, que en estos días, el 13 de agosto,
se inauguró la exposición El Hombre de Negro y otros cartones políticos en el Centro Cultural Los Pinos. Vayan a ver esta exposición. Es una revisión de los 10 sexenios, o los 10 últimos sexenios donde la labor periodística de Elio Flores estuvo presente. ¿Tú hiciste esta selección, Elio? ¿O te la hicieron? Sí, no, yo la hice, pero fíjate, no pensando precisamente en eso que acabo de decir, de una revisión de los 10 De los 10 sexenios. En eso no pensé, fíjate. O sea, qué bueno que me lo aclares. es porque no fui diciendo, a ver, este sexenio, ¿cuántos tengo? Y a ver, este sexenio. No, yo fui metiendo muchos de los antiguos, los que pensaba que el tema era original. Y también porque pensé que es interesante ver cómo va evolucionando el dibujo, el Así es. estilo y todo eso. ¿Cuál fue el hilo conductor? ¿Esa evolución? ¿O qué te inspiró? Decir, yo sí quiero que este cartón se vuelva a ver o hace juego con esta serie de cartones. Pues fueron varias cosas, porque en principio yo lo que quería era que se vieran trabajos que a mí me gustan mucho. Exacto. Pero eso no duró mucho, digamos, porque en los dibujos antiguos, pues me gustan, pero más bien por la actualidad que puede tener el tema. No han perdido vigencia. Exacto, y por el dibujo, un poco para comparar. Sí. Pero fíjate que ahí sucedió algo curioso, porque yo quería incluir en la exposición trabajos actuales. Sí. Bueno, no actuales, de los últimos que hice. Sí. Digamos, de los últimos 3 años o algo así. Pero de esos no tengo los originales. Bueno, sí los tengo, pero digamos, no están presentables. Son hojitas en papel bond, Sí. hechos pues casi como borrador. Algunas cosas un poco encimadas o cosas para borrar luego en el Twitter, Sí. Sí. en el escáner ahí, darle una limpiadita. Entonces eso, pues yo digo, ya no es presentable. Aparte, una hoja de papel bond, a veces media maltratada ya con el tiempo, yo dije, no, pues esto como que no está, porque no está, digamos, terminado el cartón, Sí. porque eso ya lo termino. Le pongo colorcito, le borro lo que estaba de más, le pongo sombra a las figuras, lo corrijo un poco. Lo vas perfeccionando. Sí, y entonces ese es el que sale en el periódico y ese es el que tuiteo. Entonces, ese es el que yo quería que se mostrara en la exposición. ¿Esos originales no los tienes tú? Sí, pero te digo, son Pequeños. tamaño Claro. carta. Exacto. Tamaño. No son... Sí, yo no quería que se mostraran grandes, sino tamaño oficio, haz de cuenta. Sí. Para que no se viera tan... Porque también luego le ponen Maya Luisa y eso. Pero también se puede hacer una exposición audiovisual. Es decir, es una idea que yo te la comparto. Es decir, que tú elijas estos cartones que a lo mejor en una pared no se pueden ver bien, pero en un documental audiovisual, que se graben y se puedan... Claro. Y se pueda hacer una exposición, un programa de televisión en donde se puedan ver. Claro, porque entonces ahí van tal y como quedaron publicados. Exactamente. Porque los originales, te digo, se ven pues con tinta nada más y a veces sobre una cara de un personaje que no me quedó muy bien, encimé otra. Sí. Y entonces pues allá en el escáner le borro lo que está de más. Entonces eso ya se vuelve, yo siempre digo que es como si, por ejemplo, aquí en tu programa dijeran, bueno, pero también muéstranos qué te llevó a hacer ese programa. Exacto. Y exacto. entonces todo el proceso.
Ajá. de producción o de creación, ¿no? Sí. De- Y ya entonces tú llegas y tal y como llegas y sin las cejas pintadas, sin los labios pintados, sin coloreo, Sin el maquillaje. sin maquillaje, con, si es que traes corbata, con la corbata chueca, todo. A la Sí. carrera llegas sudando. Y además el equipo también, no, pues eso arrímalo por acá, no, eso jálalo, eso aquí pongan otra Sí. luz y todo eso. Y ya como sale el programa, ya es lo que tú muestras. Exactamente, No, exactamente. Sí, no. ya es una edición. Sí, Ya es una edición, ya hay una selección, hay un perfeccionamiento, ¿no? y es lo que va a ver la gente, ¿no? Pero también la naturalidad ayuda. Es decir, que se vean hasta las costuras, como decíamos antes, que se vean las costuras del trabajo, ayuda mucho. Porque también a los jóvenes que están queriendo hacer cartón político o caricatura política, les ayudará mucho que alguien como Helio Flores, que cuando uno ve el cartón tal como está impreso o expuesto, dices, es que este hombre, ¿cómo llegó a esto, no? Sí, pero hay costuras, ¿no? Hay un proceso de producción, Claro, ¿no? claro. Sí, pero mira, yo digo que hay detalles que cuando uno empieza desconoce. Sí, ¿Qué papel se usa? ¿Qué pluma, qué plumilla utilizas? ¿Qué tinta? ¿De qué tamaño lo entregas? Todo eso se desconoce. así es. Y- El y- arte, Sí, el oficio. y eso, bueno, eso cualquier colega con más años ya te lo explica y te dice, no, mira, pues yo les traigo así, con tinta china, estas son las plumillas que compro, sí, mira, cómprate ¿cómo se llama? Corrector, y ahí donde te equivoques, ahí le echas corrector, y en fin. Sí, Entonces, esas cosas elementales, sí cualquiera te las enseña, pero ya después, conforme vas avanzando, ya tú debes descubrir lo que va a ser tu estilo precisamente. Exactamente. Ya no que te diga, no, mira, pon las figuras inclinadas así, como yo lo hago a veces, ¿no? Bueno, Sí. las figuras sí como si estuviera pegando el viento. Ahora ya hasta los ojos se me fueron chuecos que ya los dibujaba sin querer y me salían inclinados. Yo lo veía así y además yo decía, está cambiando de estilo Helio Flores, ¿no? Porque parecía un símbolo de algo, ¿no? Sí, De una mirada extraviada, ¿no? ándale un poco. Es como el Greco, ya ves sus pinturas como están Exacto. alargadas más de la cuenta. Y ya Así. luego por ahí leí que es que él tenía un mal de la vista, que así veía las Exacto, figuras. pero a final de cuentas, Sí. la impresión y la emoción que te da no es por lo perfeccionista del dibujo, sino por todo lo que te estaba diciendo. Sí. Y hay cosas que lo bonito es irlas descubriendo. ¿No? Así es. Porque al irlas descubriendo vas viendo por qué te gustan y por qué las vas haciendo. Porque no tiene chiste que, bueno, digamos, alguien que ya tiene más años en eso te diga, no, mira, échale sombras aquí nada más, media cara, o lo que sea, y aquí utiliza esta tinta y luego le echas, lo diluyes con agua y entonces le echas las sombras para que te salga gris. Entonces, todo eso cuesta trabajo aprenderlo, pero Son los trucos. sí, sí, exacto, pero eso lo vas aprendiendo sobre la marcha y eso enriquece tu trabajo personalmente, o sea, Exacto. ya nadie te dice cuál es el camino a seguir hasta, porque entonces lo que hacen es echarte a perder, porque ya después no puedes hacer nada si no te lo dice alguien, porque Exactamente. ya te quedaste ahí esperando. ¿Cuándo sentiste tú, Helio Flores, que ya tenías tu estilo? Que ya ya habías acrisolado un estilo y eso ya salía fácil o digamos era más rápido que al principio. ¿En los 70s, en los 80s? Mira, te digo la verdad, eso yo lo fui sintiendo siempre.
Siempre. Sí, o sea, tú terminabas un trabajo y decías, este es mi estilo, quedó precioso. Sí. Con el tiempo ya lo ves y lo ves y dices, esto está horrible, ¿cómo que quedó precioso? Al menos ya no lo quiero hacer, ya eso ya pasó, ya no lo quiero hacer así. Sí. Entonces así va siempre cambiando. Es Ahorita dinámico. Sí, ahorita que me preguntas cuándo sentiste eso, pues te digo, incluso mis últimos cartones, ya cuando me retiré, yo pensaba que todavía hay más que buscar y que encontrar. Sí. Eso es lo bonito de la caricatura, siempre lo repito y lo digo, que no llegas a un tope y dices, ya, aquí está la meta, ya ahora sí dibujo perfecto, ya soy el mejor. No, siempre hay un escalón más arriba y siempre hay uno más arriba y así te puedes seguir. Es Y, como la pintura, entonces. Pues exacto. Es como el arte, o la como pintura. la literatura. O pues la poesía, todo, la música. Pero esto que estás diciendo es muy fuerte y muy profundo porque entonces uno siempre es un inconforme estructural. Sí, Y esa inconformidad te va llevando y te va haciendo avanzar, ¿no? claro, No te estanca, claro. te hace avanzar. Sí, pues la clásica utopía que está allá y que tú vas avanzando y sabes que nunca vas a llegar, pero vas avanzando y vas avanzando. Exactamente. Sí, yo algunas veces veo colegas y digo, pues, ¿qué le pasa? Porque ves que ya está estancado, ya no busca, ya hace sus monos igual, ya. A veces hasta No se consigue, informan tampoco. a veces hasta consiguen ya otras chambas y ya dibujan en muchos lugares y todo, como si ya hubieran llegado al final de la meta, ya nada más fuera cosa de distribuir su tiempo y decir, bueno, pues De ahora me producción toca en serie. a este y ahora me toca aquel y ahora aquel y al fin que ya soy famoso y ya estoy en esta revista y al fin que ya. Y ahí lo ves y ahí pasan años y está dibujando igual. Exacto. Entonces, igual y mal. Exactamente. Sí, porque no hay autocrítica. Sí, sí, no, y no se les ve intención Sí. de hacerlo. ¿Y crees, en este último minuto que nos queda de plática, Elio, que hay buenas generaciones, nuevas generaciones de cartonistas y de... Sí, sí lo creo. Sí. Sí lo creo. ¿Mujeres pero- hay? ¿Cómo? ¿Mujeres? Fíjate que eso es algo que yo extraño y bueno, que pues me parece injusto y además y hasta cierto punto inexplicable porque han surgido dos o tres que empiezan, pues como empezamos todos. Sí. Hasta cierto punto tienen cierta ventaja de que se les da preferencia. A ver, si hay, por ejemplo, tres nuevos y entre ellos una mujer, pues a ver que venga la mujer porque no hay ninguna. Exacto. Pero al poco tiempo pierden la fuerza o el impulso o se casan o tienen niños, Sí. yo qué sé. Pues un poco lo mismo que a los hombres. A muchos hombres les pasa lo mismo, a algunos que empiezan. Pero sí es muy claro, por ejemplo, en el manejo de los reporteros, sí la feminización de los reporteros o de las reporteras es impresionante, o sea, Sí, además muy buenas. y muy buenas. Sí, muy buenas. Jóvenes. Y eso ha sido más lento en el caso del cartón, ¿no? Uy, sí, completamente. Y vamos a tener una mujer presidenta, ¿no? Exacto. ¿Cómo te imaginas ese proceso o cómo lo ves venir? Es una utopía que se pensaba que nunca iba a llegar, ¿no? Pues falta ver sus dibujos, a ver cómo los hace. Exacto. ¿Y cómo en el bosquejo del sexenio que viene, qué es lo que ves? Pues yo siento esperanza y al mismo tiempo me siento contento de que haya surgido que haya llegado una mujer, eso no había sucedido nunca. Pero además una mujer capaz, Exacto. no nada más una mujer que llegó ahí por ser mujer, sino una mujer capaz que ha hecho su carrera paso a paso, pues igual que Andrés Manuel.
Tal vez con menos obstáculos que Andrés Manuel, porque Andrés Manuel sí todo se le dificultó, pero que además no viene de otros partidos de derecha ni nada. Ahí va, siempre ha sido su camino y como presidenta yo creo que va a seguir igual, que va a ser muy buena presidenta y creo que va a hacer cosas diferentes. Así es. No precisamente como se menciona mucho del segundo piso, de lo que ya hay, sino va a iniciar otros primeros pisos por otro lado. Exactamente. Yo tengo mucha fe y confianza en que sí vayamos los mexicanos, pues mejor todavía de lo que ya hemos progresado en este sexenio. ¿Tú crees que hemos roto ya el ciclo de las docenas trágicas? Ojalá eso no se sabe. Ya ves en algunos países de Sudamérica que de repente, cuando menos te esperas, ya surge el vicepresidente de un presidente izquierdista y no sé qué, y resulta que es... Que es de derecha, como le es de ocurrió aquí en derecha y Ecuador. además el que ayudó a tumbar al presidente. O ves Argentina, que tienes a un presidente de caricatura. Sí, bueno, ya esos son extremos de veras, ridículos. Pero me acuerdo ahorita de Pinochet. Pinochet era el jefe de las fuerzas militares de Allende, ¿no? Así es. Entonces, y luego, bueno, hay muchos cambios y además, pues los Estados Unidos siempre están ahí buscando a quién pueden convencer en fin, esos no paran. Pero lo interesante es que esto que nos dices es muy importante. Es una situación esperanzadora. Sí, yo creo que sí. No es una situación oscura ni pesimista, para nada, ¿no? Sí, y se está viendo ya ahorita desde que ha hecho sus nombramientos y todo. Gente nueva, gente trabajadora, gente que Así es. yo creo viene con las mismas ganas, ¿no? Sí. Aunque claro, ya en los hechos es otra cosa, pero yo sí tengo confianza. Ahora, bueno, claro, la derecha va a seguir haciendo lo suyo y tal vez hasta con más fuerza, pero también veo a Claudia como que va a soportar y Así es, fuerte, porque ha resistido. Sí. Tú dices, ella ha tenido menos problemas visibles que en comparación con López Obrador, que bueno, él vivió un desafuero, vivió 2 fraudes electorales impresionantes, una persecución mediática como a nadie. Y todos su camino. Y todo ese camino de estar bregando, ¿no? Creo que pronto vamos a descubrir que también ella ha vivido cosas muy difíciles que también han marcado su estilo. Pues seguramente, pero que no la han hecho flaquear ni cambiar. Así es. Eso es bien importante porque hay quienes a la primera de cambio ya, al primer morralito con dinero ya se van para o algún puestecito por aquí o algo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Helio Flores. No. Se nos fue muy rápido la plática, pero esta es tu casa. Estos son los medios públicos Genaro. para ti. Gracias. ¿Sí? Y gracias a ustedes. Aquí nos vamos a despedir en esta cámara. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.